Qué gusto saludarles de nueva cuenta, queridos hermanos, hermanas, amigos que nos sintonizan, apreciados líderes de grupos pequeños. Qué gozo saludarles. Un saludo a cada uno de ustedes, un fuerte abrazo desde donde ustedes nos están sintonizando. Sin duda alguna que hemos sido grandemente bendecidos por los estudios de este trimestre basados en la carta a los Efesios. Llegamos a la lección número 7. Su título es El cuerpo unificado de Cristo. Qué interesante. Tenemos un versículo entonces y el versículo es Efesios 4, 11 y 12. Y dice de la siguiente manera: Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio en la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el versículo que hay que aprenderse durante esta semana y bueno, compartirlo con nuestros hermanos allá en la clase del día sábado. Como esta lección es una lección con fines instructivos, pretende ser de ayuda para nuestros hermanos y hermanas que cada sábado están enfrente de la iglesia, enfrente de su grupo, para juntos reflexionar sobre el estudio de la semana. Entonces, hemos dividido la lección de esta semana en 3 puntos bien importantes, las 3 ideas centrales. Número 1, la unidad del cuerpo de Cristo. Número 2, el fundamento de esa unidad. Y número 3, equipados para la unidad. Sin más, entonces, vayamos a la parte número 1 de nuestro estudio. En Efesios 4, 1 y 3 dice de la siguiente manera: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A partir de estos versículos surge una pregunta que podemos reflexionar juntos en la clase. ¿Cómo lograr la unidad en el cuerpo de Cristo? Es decir, ¿cómo lograr la unidad en la iglesia? El apóstol Pablo da 3 ingredientes que contribuyen a la unidad en la iglesia. Dice así el apóstol Pablo: con toda humildad. Sin duda alguna, la humildad es clave, es importante para cultivar la unidad entre hermanos de iglesia. Y no solo en la iglesia, en distintos círculos sociales, familia, matrimonios. La humildad siempre es clave. Pero ¿qué es la humildad? La humildad es una virtud de mirar de manera positiva a las demás personas. Es decir, tomarles en cuenta, darles su lugar. Y esta es una característica que todos los miembros de la iglesia tenemos que cultivar. El ingrediente número 2, el apóstol dice, y también mansedumbre, ser mansos. Jesús también lo dijo en algún momento, ¿verdad? En los evangelios. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es no estar demasiado impresionado por uno mismo. De pronto la unidad de la iglesia se ve amenazada porque en algún momento nosotros como miembros de iglesia creemos que nosotros lo somos todo. Creemos que sin nuestras capacidades la iglesia no irá a ningún lado. De pronto decimos es que si yo no lo hago, si yo no estoy al frente, sin duda alguna que con nosotros o sin nosotros la iglesia seguirá marchando. Por esa razón, el apóstol Pablo nos hace un llamado a la mansedumbre, a ser mansos y humildes, complementando con el ingrediente anterior. Que Dios nos ayude para entonces darle lugar a nuestros hermanos, a todos los hermanos, no importa quién sea, no importa cuánta capacidad tenga, si nosotros incluimos a todo el cuerpo de Cristo, a todos nuestros hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo, tendremos mucha bendición. El ingrediente número 3 que el apóstol Pablo agrega es soportándoos con paciencia los unos a los otros. Qué interesante, soportar. Y yo creo que esta palabra de pronto es una palabra desafiante para nosotros, porque el ser humano natural, el ser humano normal, no está dispuesto a soportar. Le es difícil soportar. ¿Qué es soportar? Soportar es ser capaz de soportar las provocaciones o en algún momento las tentaciones, las pruebas que vienen a nuestra vida. ¿Sí? Así que yo estoy seguro que en más de una ocasión hemos sido provocados. Probablemente alguien en el círculo donde te mueves, en el grupo pequeño, en la iglesia, te ha provocado.
ha utilizado tu nombre con fines negativos. ¿Cómo has reaccionado? La manera de reaccionar simplemente definirá si el Espíritu Santo ha trabajado en nuestro interior o necesitamos pedir que el Espíritu Santo siga haciendo esa obra de transformación para honra y gloria de Dios. Pasemos entonces a la parte número 2, los fundamentos de la unidad. Ciertamente, la lección nos está haciendo un llamado para que como iglesia vivamos unidos como el cuerpo de Cristo, con un solo propósito. Sin embargo, ¿de dónde surge? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los fundamentos de la unidad en la iglesia? Esa es la pregunta que vamos a dialogar en este momento. Y podemos dialogar también allí con nuestros hermanos de clase. Basados entonces en el versículo 4 al 6 del capítulo 4 de la carta de Efesios, leemos lo siguiente: un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos. Qué interesante. El apóstol, además de hacer referencia a la inmanencia de Dios, Dios es todo para nosotros, porque Él es el autor de todo. Además de puntualizar el apóstol Pablo esa idea, él dice que por esa razón, porque Dios es uno, la divinidad vive en unidad, por esa razón nosotros como iglesia debemos estar unidos. Si Dios es uno, debe haber un solo cuerpo, en un solo espíritu, porque tenemos una misma esperanza, porque tenemos un solo Señor, un solo Salvador que es Cristo Jesús, porque tenemos una sola fe, es decir, un mismo cuerpo doctrinal, porque tenemos un solo bautismo, es una sola manera de ser bautizados. Finalmente, ¿por qué vivimos en unidad? Porque creemos en nuestro Dios que vive en unidad, una divinidad que aunque tiene 3 personas, siempre viven en acuerdos, en unidad, con el propósito de salvarnos a nosotros como sus hijos. ¡Qué bendición! Ese es el fundamento y nuestro ejemplo máximo de unidad. Un Dios unido, un Dios, una divinidad que trabaja con un solo propósito: salvar al ser humano. Pasemos entonces a la tercera parte de nuestro estudio de esta semana: equipados para la unidad. Ciertamente, nuestro ejemplo máximo de unidad es Dios y nos llama a la unidad. Y como iglesia debemos de estar unidos, pero no estamos solos. Hemos sido equipados para vivir unidos. Qué interesante. Y la palabra de Dios en el versículo 7, allí en la carta de los Efesios capítulo 4, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y este don, ¿verdad? Estos dones han sido dados por Cristo, han sido generados por Cristo, han sido otorgados por Cristo. Qué interesante, ¿no? En los otros escritos de Pablo, nosotros entendemos que los dones los concede el Espíritu Santo. Interesante. Pero aquí en el capítulo 4 de Efesios dice que los dones son dados por Cristo. ¿Por qué razón? El versículo 8 es un versículo interesante. Miren lo que Pablo dice. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Qué maravilloso, ¿no? Lo que Pablo hace aquí es traer a colación, hacer referencia al Salmo 68, 18. El Salmo 68, 18 introduce la figura de un rey que va a la guerra y allí en la guerra tiene victorias y después de tener victorias regresa con el botín que reparte, que distribuye entre sus soldados, entre sus hombres. Qué interesante. Ahora Pablo aplica esto a Cristo Jesús. Jesús vino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vino al terreno de guerra, a este mundo, en contra de Satanás. Pero con su muerte en la cruz del Calvario, Cristo Jesús tuvo la victoria. Y qué interesante, ¿no? Qué maravilloso. Y Jesús entonces toma el botín de esa guerra. ¿Quién es el botín de esa guerra? Aquellos seres humanos que le aceptan, hombres, creyentes. Y Cristo Jesús toma entonces el botín de esa guerra, los creyentes, y entonces los entrega ¿a quién? ¿A quién? A la iglesia. Interesante, al cuerpo de Cristo. Qué maravilloso mirar esa figura, ¿no? Así que Dios entonces da ese botín que son los seres humanos dotados de dones, de capacidades, de dones espirituales. Y estos seres humanos contribuyen, constituyen
los miembros del cuerpo de Cristo, que juntos, aunque diferentes, aunque totalmente distintos, juntos trabajan para la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Qué maravilloso, qué interesante mirar esta parte. Ahora, la palabra de Dios en el versículo 12 dice lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo final de esto? La palabra de Dios dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El único objetivo de la unidad, el único objetivo de Cristo Jesús al redimirnos es que nosotros nos constituyamos, que nosotros podamos entonces vivir una vida que honre y glorifique su nombre y que contribuya al crecimiento de la iglesia, proclamar que Cristo Jesús viene y finalmente recibir la herencia. En este contexto, Elena de White, en Recibiréis Poder, página 160, ella dice lo siguiente: Cristo ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Después de la ascensión de Jesús y conforme a su promesa, el Espíritu Santo descendió en la forma de un viento recio que llenó el lugar donde se encontraban reunidos sus discípulos. ¿Cuál fue el resultado? Miles se convirtieron en un solo día. Si nosotros queremos ser instrumentos útiles en la predicación del Evangelio, en el cumplimiento de la misión, entregar almas a los pies de Cristo Jesús, entonces tenemos que procurar la unidad en nuestra iglesia. El Señor te bendiga, apreciados hermanos, que la paz de Dios esté en los corazones nuestros.